sea f una función dada entre a y b, con imagen en el conjunto de los números reales, continua y derivable, y con su derivada también continua, entonces considere lo siguiente. Si hacemos girar la curva f de x en torno al eje x, tendremos una superficie de revolución, es decir, una cáscara infinitamente delgada. Lo que se quiere es saber cuánto mide el área de esta superficie. Ahora bien, si el intervalo AB lo dividimos en n partes, tendremos también n puntos sobre la curva f de x. Si unimos cada uno de estos puntos mediante una cuerda y sumamos la distancia de cada cuerda, tendremos una aproximación de la longitud de la curva f de x. Veamos ahora qué sucede con la superficie de revolución. Observe que cada cuerda crea una superficie que es muy similar a la superficie real creada por la curva. Si sumamos todas las áreas de las superficies creadas por las cuerdas, obtendremos una aproximación de la superficie de revolución creada por la curva f de x. Mientras mayor sea la partición del intervalo donde se encuentre el sólido, mejor será la aproximación. Es decir, conforme aumenta la cantidad de argollas, la superficie se torna mucho más suave y cada vez más parecida a la superficie original del sólido. Mientras esto ocurre, el defecto de la superficie tiende a cero, es decir, delta S tiende a cero. El defecto, o delta S, es la región que no puede ser cubierta por una cuerda que une dos puntos, pues, lógicamente, querer cubrir un sector circular con una recta no es posible, a menos que se utilicen muchas de estas. Observe que en la animación se puede apreciar cómo disminuye el defecto de superficie, que es la cuerda que une P1 con el punto P2, conforme aumenta la partición. Aquí tenemos una curva cualquiera, y esta es una cuerda que une el punto 1 con el punto P2. La zona que está de amarillo es el defecto. Es un defecto porque la recta no puede tomar la forma de la curva. Para eso tenemos que dividir la cuerda y podemos aproximarnos un poco mejor a la forma que tiene la curva. Este defecto se llama delta S, o por lo menos en este video lo llamaremos así. Conforme aumenta la partición, por supuesto que disminuye el defecto, y si la partición aumenta indefinidamente, el defecto tiende a cero. Y la forma que se va generando por todas las cuerdas son una forma muy cercana a lo que es la curva. Esto lo podemos ver también en la revolución. Pasa lo mismo con la superficie. Usted lo está viendo aquí en forma plana, pero en la superficie pasa lo mismo, ¿ya? Aumentando la partición, la cuerda ya tiene que unir puntos más pequeños. Entonces se va pareciendo más a la forma de lo que es la superficie. Porque lo que estamos calculando aquí es la superficie que se calcula en unidades cuadradas. No es volumen, para dejarlo en claro. El volumen se calcula en unidades cúbicas. Entonces lo que queremos nosotros saber es cuánto mide el área de esta cáscara que se obtiene girando esta curva en torno al eje X. Para entender mejor cómo funciona el cálculo de superficies, tendremos que enfocarnos en un solo anillo. La pregunta es, ¿cómo calcular el área de esta superficie? Bueno, de la superficie de revolución vamos a seleccionar una cuerda, cualquiera, que gira en torno a X,
que crea algo así como un anillo que representará a todos los demás anillos creados por las infinitas cuerdas que puedan haber en la partición y que también generan superficies al girar en torno a X. Este anillo representativo tiene la información suficiente para calcular la superficie que posee este mismo. Observe que se puede definir un triángulo rectángulo entre P sub k menos 1 y P sub k, construido con los valores X sub k menos 1 y X sub k, con sus respectivas imágenes en el eje Y. El cateto, definido entre X sub k menos 1 y X sub k, es el defecto de X, definido por los valores de X, y el cateto opuesto es el defecto de Y, definido por las imágenes de los valores de X. Ambos defectos, por el teorema de Pitágoras, puede decirnos lo que vale la hipotenusa del triángulo, que es la distancia entre P sub k menos 1 y P sub k. Con esta información podemos calcular lo siguiente. Si se aplica la raíz cuadrada a ambos lados, tenemos la siguiente expresión. Ahora se factoriza dentro de la raíz por delta x al cuadrado. Luego se extrae delta x de la raíz. Note usted que hemos escogido factorizar por delta x porque la superficie es generada por el giro de la curva en torno a x. Ahora vemos que la distancia entre P sub k menos 1 y P sub k mide la siguiente expresión. Imagine usted que este anillo, a nivel infinitesimal, se puede considerar como un cilindro. Ahora bien, se sabe que el área lateral de un cilindro es 2pi por el radio y por la altura. Recuerde que el área lateral es el cálculo del área de la superficie solamente del lado del cilindro. No se están considerando los lados que son circulares, que son dos, solamente el costado del cilindro, que en el caso del anillo que nosotros estamos calculando de este cilindro genérico, nos va a dar el lado, el borde de este anillo. Bueno, el radio del anillo es f de x y la altura vale L, que es la distancia entre P sub k menos 1 y P sub k, que es la siguiente expresión. Si reemplazamos estos valores en la fórmula del área lateral del cilindro, tenemos que el área o superficie genérica, denominado por S sub k, es la siguiente expresión. Ahora, si aumentamos indefinidamente la cantidad de anillos, podemos sumar las áreas de todos ellos con una integral, quedando de esta manera, que es, en definitiva, la superficie del sólido requerido. Finalmente, esta es una fórmula que se utiliza para calcular la superficie en unidades cuadradas de un sólido de revolución que gira en torno al eje X.